redes sociales, YouTube, Facebook, y poder unirnos esta noche, poder escuchar la voz del Señor. Así que hoy vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Yo quiero invitarles esta hermosa noche a que vaya a Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer la palabra del Señor esta noche, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os jactéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avaro o idólatra y maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos concedes poder, Señor, estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, por este privilegio que me das, poder ser impartidor de tu palabra. Señor, toma control de mi ser. Doblégalo, Señor, a tu poderío, Señor. Que las palabras esta noche, Señor, ayude, Señor, a la afirmación y confirmación de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Cada hermano que está desde sus hogares, Señor, Padre, ministralos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Añada bendición a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Esa ofrenda de palmas ahí al Señor, porque Él es digno, amados. No pare la alabanza. El adorar al Señor no es solo cantar, aplaudir, es en todo tiempo. La adoración al Señor debe de estar siempre en nuestros corazones. Así es que adoremos al Señor. No se acaba el gozo cuando se acaba la alabanza. Hay gozo en el Señor. Hay paz en el Señor. Independientemente de las circunstancias, su paz sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, la mente de nosotros no va a entender al Dios poderoso, al Dios majestuoso que le alabamos. Nosotros le alabamos a un Dios vivo, a un Dios real. Por eso, ahí donde usted está, siéntase contento, privilegiado, porque tiene la oportunidad de poder escuchar una vez más la palabra del Señor. Siéntase gozoso, que esté en su casa, aunque estamos pasando estos momentos difíciles.
Todos los días escuchamos en las televisiones, incluso en las redes sociales, malas noticias. Pero en el Señor hay buenas noticias. En el Señor hay oportunidades. En el Señor hay llamado para venir, arrepentir, reconciliar, aceptarlo. Por eso este momento no es pérdida. Si usted está ahí atrás de esta pantalla, atrás de la pantalla de su celular, de su tablet, de su televisión, no está ahí sentado por casualidad. Dios, en su misericordia, le ha dado esa oportunidad para que tú esta noche escuches la palabra del Señor, escuches la voz de Dios, escuches esta palabra que Dios puso esta noche para poder meditar. Retomamos 1 Corintios. Hemos meditado en el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4. Hoy llegamos al capítulo 5. Hace meses atrás habíamos pasado por el capítulo 4. Hoy llegamos en el capítulo 5 de 1 Corintios. Nosotros, a través de la palabra, nos hemos dado cuenta cómo vivía este pueblo de Corintios, cómo era la manera de conducirse. A través de los capítulos de este libro de 1 Corintios, nos damos cuenta de la falla que estaban teniendo, de los errores que estaban cometiendo, de las faltas que estaban cometiendo delante del Señor. Aunque en sus propios pensamientos todo iba bien, aunque en sus propios pensamientos todo era normal, aunque en sus propios pensamientos no pasaba nada, pero delante de Dios estaban saliéndose del carril, estaban saliéndose del camino. Delante de Dios estaban yendo por otro lado, a pesar de recibir enseñanzas, a pesar de ser una iglesia bien instruida. Si nosotros nos dimos cuenta a través de los capítulos anteriores, nos dimos cuenta que estaban bien instruidos, que al tal punto dice la palabra del Señor que no tenían necesidad de ningún don, porque lo tenían todo. La Biblia nos dice que se habían enriquecido ellos, pero al pasar el tiempo se fueron envaneciéndose y comenzaron a cometer, amados hermanos, pecados. Comenzaron a hacer lo incorrecto delante de Dios. Por eso Dios interviene. Dios llega cuando ve que una vida se está saliendo del camino, cuando una vida se está yendo por otro lado, aunque en su propio pensamiento pueda estar bien, pero delante de Dios habían cosas que este pueblo estaba cometiendo. Y hoy llegamos al capítulo 5 de 1 Corintios. Nosotros vimos el capítulo 4, donde Pablo les habla que tenían que afirmarse, que tenían de dejar todo envanecimiento, porque se habían envanecido, se habían, amado hermano, vuelto a vidas antiguas. Habían comenzado, amado hermano, a criticarse unos a otros. Habían comenzado a poner discordia entre ellos. Habían comenzado a dividirse porque uno decía: yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Cada quien había comenzado a verse en sus propias opiniones.
Por eso Dios les dice, dejen de ser sabios en sus propios conocimientos, en el conocimiento terrenal, porque dice que el conocimiento terrenal desvanece, se termina. Que es el conocimiento, que es la sabiduría de lo alto. Por eso el versículo 18 del capítulo 4 dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pablo les decía que iba a llegar a ellos, pero les hablaba a través de esta carta, porque Dios llega a tiempo. Dios llega a tiempo a rescatar. Dios llega a tiempo y habla. Dios llega a tiempo y advierte. Dios llega a tiempo y exhorta. Dios llega a tiempo y disciplina. Y disciplina por amor. Disciplina porque nos ama. Nos castiga porque nos ama. Porque si fuese un Dios sin amor, nos dejara hacer lo que nos parece hacer. Pero Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de oportunidades, que habla, que corrige, que instruye. Y Dios, cuando ve a este pueblo de Corintios, que los había comprado a precio de sangre de su Hijo amado, que habían sido alcanzados no por Cefas, no por Apolos, no por la elocuencia de Apolos, no por Cefas, no por Pablo, sino por la sangre preciosa, carmesí, derramada en la cruz del Calvario. Habían sido alcanzados por la misericordia. Nadie podía ganarse la salvación por sí sola, a pesar de que eran gente de conocimiento terrenal. Era gente de alta sociedad. No podían comprar la salvación. No podían comprar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo les dice, yo vine a hablarles de la cruz de Cristo. Yo cuando vine me propuse no hablar de mí mismo, dice el capítulo 2 de 1 de Corintios, sino al Cristo, al resucitado. Eso, a Él, porque Él dio su vida por ustedes. Porque Cristo fue el que murió por cada uno de nosotros. Y nadie de nosotros ha ganado la salvación por ser tan bueno, por ser tan inteligente, por ser tan sabio. No, lo hemos alcanzado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Hemos alcanzado la salvación. Por la misericordia de Dios hemos obtenido la gracia, el regalo inmerecido en cada uno de nosotros. Por eso Pablo comienza, Dios a través de los labios de Pablo, comienza a exhortar, comienza a corregir ese pueblo, que se volviesen al camino, porque se estaban envaneciendo, se estaban llenando de orgullo, se estaban llenando de altivez, se estaban llenando de soberbia, y eso le estaba desagradando a Dios. Por eso Pablo, al final del capítulo 4, les dice y les hace una pregunta y les dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amados hermanos, ¿qué preferimos nosotros? ¿Que Dios nos corrija con vara o con misericordia y espíritu de mansedumbre? Dios, amado hermano, nos corrige con amor. Pero si no entendemos, tiene su vara. Por eso dice Pablo, ¿qué queréis? ¿Qué quieren ustedes? ¿Van a obedecer a la voz de Dios, a la carta? ¿O a que llegue y les dé con vara? Por eso, padres de familia siempre, antes de darle a su hijo, le habla primero. Así es Dios.
nos habla. Si nos vamos saliendo, Él nos habla para que volvamos. Llegamos al capítulo 5 y este es algo que esta iglesia, este pueblo, se habían cegado por el orgullo, se habían envanecido, y había asuntos que dice la Biblia que ni aún los gentiles lo permitían. En otras palabras, que esta iglesia estaba cometiendo pecado, estaba cometiendo errores que ni aún los no cristianos, los que no han recibido a Cristo, lo hacen y lo permiten. Este era un asunto muy delicado. Este era un asunto que ellos tenían que arreglarlo, no pasar por alto. ¿Sabes? El error a veces, o de muchos, es dejar pasar cosas. Y eso atrae más problemas. Y eso atrae mucho más. Por eso, a través de la palabra, el capítulo 5 de 1 de Corintios nos dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este era algo delicado. Ellos, el pueblo de Corintio, eran ricos, habían recibido conocimiento, porque el capítulo 1, versículo 5 nos habla y nos dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vuestros corazones, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sé que este pueblo, amado hermano, había sido instruido, había sido enriquecido en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Sé que, amado hermano, este pueblo levantaba la mano, cantaba, este pueblo predicaban, este pueblo hacían sus cultos, pero había algo que estaban permitiendo dentro de la iglesia. Había algo que estaban encerrándose los ojos, y era algo delicado, era algo inaceptable, porque dice la Biblia que aún los gentiles no se nombraba tal cosa entre los gentiles. Imagínense que en medio de ese pueblo lleno de conocimiento, lleno de dones, había este hecho, habían fornicarios en medio de ellos. Así que habían cristianos que se habían metido con la mujer de otro hermano, o esposas con el esposo de otra hermana. Se habían comenzado a enredarse unos a otros, al tal punto que dice la Biblia que había uno que se había metido con la mujer de su padre. Oiga bien, había uno entre ellos que se había metido con la mujer de su padre. Y
ese punto, dice la Biblia que ni se menciona entre los gentiles, entre aquellos que no han recibido a Cristo. Imagínense que en medio de los incrédulos, en medio de los que no han recibido, ni se nombraba ese asunto, ni era aceptado ese asunto. Pero en la iglesia que cantaba, en la iglesia que danzaba, en la iglesia que profetizaba, en la iglesia donde había conocimiento, había este tipo de pecados. Había este tipo de pecados que ni se nombraba en medio de los no cristianos. Oiga bien, qué punto más delicado. Por eso, a través de la palabra del Señor, nos damos cuenta, amado hermano, dónde habían entrado este pueblo. Por eso Dios nos manda a tener cuidado, amados hermanos. Nos manda a tener cuidados, porque podamos llegar a tener conocimiento, incluso dones. Pero si nos descuidamos, si nos envanecemos, podemos llegar a hacer cosas desagradables que ni aún se nombre dentro de los no cristianos. Pero en el pueblo de Dios se mueve, pero en el pueblo de Dios se da. Y eso es lo que hoy a través de la palabra nos habla Dios en esta noche. Amado hermano y hermana, amado hermano, qué tan delicado. Nosotros dependemos y corremos peligro cada día. Dependemos de un hilo. Por eso debemos de mirar siempre a Jesucristo, al autor y consumador de la fe, y no soltarnos de Él. Pedir que no nos suelte, porque amado hermano, amada hermana, podemos envanecernos, podemos enorgullecernos, podemos llenarnos de altivez y llegar al tal punto de ni tener sensibilidad a ver todos esos tipos de pecados. Los líderes de estas iglesias, para ellos era todo bien. No pasa nada. No pasa nada. Le quitaste la mujer de tu padre. Ay, qué lindo, qué bueno. Vente aquí, vamos, cante a Dios. Glorifica al Señor. Levanta tu mano. Ya le quitaste la mujer. Le ganaste a tu papá. Cante. Eso es lo que estaban permitiendo. Estaban permitiendo en la iglesia cosas que no se aceptaban en medio de los gentiles. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice: de cierto se oye que entre vosotros fornicación. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y de tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su hermano. Habían llegado tan lejos en este pecado. Y en muchos que vamos a ver a través de Primera de Corintios, habían entrado a cometer cosas que ya no eran aceptables para un cristiano, para alguien llamado cristiano, para alguien llamado evangélico. Hay cosas que ya no son aceptables, ya no se pueden permitir dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios. Por eso, amado hermano, debemos de agarrarnos del Señor, porque este pueblo, amado hermano, ¿cómo se habían enriquecido? Se habían lleno de conocimiento, se habían lleno de dones, como leemos en el versículo 5 del primer capítulo de Corintios. Se habían enriquecido, se habían llenado de conocimiento, de ciencia, habían sido confirmados en Cristo. Pero ¿cómo habían llegado, amado hermano? Por envanecerse, por enorgullecerse, por creerse, por comenzar a pensar más de
de lo debido de cada uno de ellos. Se había llenado de envidia unos a los otros. Que yo soy de tal, que yo soy de tal, que yo soy de tal. Que yo sé más, que yo hago más, que yo digo más, que yo profetizo más, que yo danzo más, que yo... Tantas cosas. Pero estaban permitiendo esto. Que habían fornicarios, dice. A tal punto que alguno tiene la mujer de su padre. El versículo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ellos como que sin nada, como que si nada hubiese pasado, se habían envanecido, dice. No, más bien les hubiera dolido, dice la palabra del Señor. No, más bien hubiesen hecho algo. Así que no habían hecho nada para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente yo, dice el versículo 3, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y a mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para que destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Mire, amado hermano, y nosotros muchas veces tenemos miedo de corregir, muchas veces tenemos miedo de hablar y caemos en el pecado que habían caído este pueblo. Hoy se puede permitir todo y no pasa nada, todo bien. Pero la palabra del Señor, la palabra de Dios, amado hermano, nos habla a nosotros todo ese tipo de situaciones. Amados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Por eso, amado hermano, el pecado no trae nada bueno. El pecado acorta el propósito de Dios en la vida de un ser humano. El pecar, este hombre que había cometido este acto, había acarreado sobre él tantas cosas. La Biblia nos habla a honrar a nuestros padres. Es un mandamiento con promesa y nos alargará el día. Pero si cometemos pecados, si fallamos, acortamos nuestros días. No llegamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuánta gente se acorta la vida? ¿Cuántos jóvenes mueren a temprana edad? ¿Cuántos jóvenes mueren por meterse con una mujer que tiene esposo? ¿Cuántas señoritas acortan sus vidas por meterse con un marido de alguien más? Acortan, arruinan el propósito de Dios en sus vidas. Por eso el pecado no conduce a nada bueno. El pecado atrae
muerte, separación entre nosotros y Dios. Aunque podamos estar en una iglesia, aunque podamos estar cantando, levantando la mano, porque el que había pecado estaba todavía en la iglesia, estaba todavía cantando, pero había cometido un pecado y tenía que arrepentirse. Tenía que arrepentirse. Quizá este hombre, quizá se arrepintió. Quizá se arrepintió del pecado. Porque el que reconoce sus pecados, el que reconoce sus pecados, es prosperado. El que reconoce sus fallas, el que viene a reconocer sus fallas, es prosperado. Más el que la encubre, se acorta la vida, no alcanza misericordia. Quizá este hombre alcanzó misericordia, pero no le habían hecho nada. Lo habían dejado como que si nada hubiese pasado. Quizá los líderes de aquel tiempo quizá pensaron: lo amamos, no le vamos a hacer nada. Y a veces nos sucede así como cristianos, aún con nuestros hijos. No los corregimos porque pensamos: ay, lo amo tanto, mejor lo dejo hacer eso. Pero eso no es amarlo, porque si lo amásemos, lo corrigiésemos. Pero muchas veces caemos en el error en decir: lo amo tanto, y está bien, ya no lo va a volver a hacer, pero no le corregimos ni lo disciplinamos. Y caemos en un error de no amarlo. Aunque decimos amarlo, pero si no lo corregimos, eso no es amor. Y eso es lo que estaba pasando con este pueblo. Quizá habían dicho: bueno, lo amamos tanto, es tan bueno, dejémoslo así, ya pasó. Igual está cantando, igual está llorando delante de la presencia de Dios, igual está danzando delante de la presencia de Dios. Pero es tan importante tomar acción en el asunto. Como les dice el apóstol Pablo: yo presente en el Espíritu, en el poder de Cristo, que se corrija ese error. Porque si no se corrige un error, atrae a más. Si no se corrige uno, atrae a otro. Y es demasiado tarde. Y llega a ser demasiado tarde. Por eso Dios actúa. Porque no quiere que se contamine todo su pueblo. Por eso dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amados, llega el momento, si el que comete el error, el pecado, no hace caso, dice: bueno, ahí queda, y ahí mira qué va a hacer con su cuerpo. Pero si se arrepiente, es restaurado. Por eso un hermano, si falla, no deja de ser hermano. Si se arrepiente, se puede restaurar. El Señor lo restaura, lo levanta. Pero si no se arrepiente, pero si no tomamos acción, el tal asunto, dice, ni se mencionaba entre los gentiles, pero en la iglesia de Cristo se permitía, como en estos tiempos. La cosa que venga en la iglesia es todo. La cosa que cante es todo. La cosa que viene un domingo es todo. Tal vez en algún día se arrepiente. Y pensamos que lo amamos, pero caemos muchas veces en el error de no exhortar, de no disciplinar.
hermano o la hermana, de no decirle la verdad, la condición en la cual está. A veces caemos en ese error. Por eso la palabra de Dios nos habla que si amamos, debemos de corregir y disciplinar. Y si se arrepiente, gloria a Dios, será restaurado su vida. Y si no, dice la Biblia, y tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El 6, versículo 6 dice: no es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así que con uno que estaba contaminando todos los demás. Por eso, un pecado leuda toda la masa. Uno puede decir: no robo, pero solo miento. No fornico, pero solo odio. Todo leuda el cuerpo, contamina todo. Contamina todo. Por eso no es buena vuestra jactancia. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban jactando. Jactando de tener conocimiento, de ser de Cefas, de Apolos, de Pablo. Se estaban envaneciendo. Estaban cerrando los ojos a cosas muy delicadas. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura, el antiguo manera de vivir, el pecado antes de venir a Cristo, todo lo que éramos antes de venir a Cristo, esa es la vieja levadura que hay que dejarlo por un lado. Hay que dejarlo por un lado, porque un poco de levadura no es vuestra buena jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Imagínense, con gran conocimiento, pero egoísta. Imagínense, con gran conocimiento, pero orgulloso. Imagínense, con gran conocimiento, pero altivo, soberbio, mentiroso, celoso, criticón, envidioso. Imagínense. De nada es todo si un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Por eso Dios nos manda, nos habla a limpiarnos. El versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que sea nuestra masa sin levadura, como sois. Limpiaos pues de la vieja levadura, de las viejas mañas, de los viejos errores. Limpiarnos para que no se contamine el resto de nuestro cuerpo y para que no contaminemos el resto de la iglesia. Porque un chismoso jala otro, jala otro, jala otro, y todos chismosos. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la Biblia. ¿Pero qué nos manda Dios? Porque nos ama, porque quiere vernos sanos, porque quiere vernos unidos como iglesia. Nos manda a limpiarnos, así como mandó a este pueblo, a esta iglesia, así nos manda hoy en estos tiempos. Porque nos vemos en la palabra y ese espejo. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? Es lo que pasa en el cristiano.
El cristiano levanta su mano, pero es mentiroso. El cristiano levanta su mano, pero odia a su prójimo. El cristiano canta bien, pero es celoso. El cristiano canta bien, pero es criticón. Amados hermanos, limpiaos, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que sea nuestra masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Sin levadura, sin contaminación, sin pecado, delante de Dios. Y todo llegará en olor grato delante de Dios. Y todo llegará agradable delante de Dios cuando hay limpieza, cuando hay pureza. Porque ¿cómo llegaba todo lo que hacía este pueblo, esta iglesia delante de Dios? ¿Cómo llegaba? Que estaban cometiendo tantos errores. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos habla y nos corrige. Limpiaos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que sea nuestra masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué nos pide Dios? Que haya sinceridad y haya verdad en nuestras vidas. Con la nueva levadura de sinceridad y de verdad, dice la palabra del Señor. Lo que nos habla el Señor. Los corintios tenían problema y no lo aceptaban. Tenían algo que tenían que arreglar, pero no lo aceptaban, esa verdad. No lo aceptaban, que eran orgullosos, que eran altivos, que eran soberbios. Dios les habla, así como habla a su pueblo en estos tiempos. Así como dice a su pueblo: limpiaos, canten, celebren la fiesta, hagan culto. Porque la palabra en el versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta, haga culto, pero no con la vieja levadura, no con la vida antigua, sino con la nueva levadura, con la nueva levadura de sinceridad y verdad. No lleno de mentira, no lleno de falsedad, no lleno de hipocresía, no lleno de envidia, no lleno de celos, sino de verdad y de sinceridad. Celebremos la fiesta, dice. Hagamos culto, glorifiquemos al Señor, pero limpiémonos. Limpiémonos de la vieja levadura y vistámonos de la nueva levadura de sinceridad y de verdad. Que seamos sinceros y que seamos verdaderos, no falsos. Porque Cristo les llamaba a los fariseos, a los escribas. Solo lo de afuera estaba bien, pero lo de adentro, les decía, son sepulcros blanqueados. Están bien pintados por fuera, pero por dentro están tan contaminados. Estaban tan contaminados. Solo lo de afuera se veía bien, pero lo de adentro estaba tan contaminados. Jesús lo conocía a ellos. Lo más adentro. Ellos fingían ser los sacerdotes, ser los hombres de conocimiento en aquel tiempo, pero Cristo entraba y penetraba sus ojos hasta lo más interno del ser humano, así como penetra sus ojos hoy. Así como nos habla. Les hablaba sepulcros blanqueados. Hipócritas, mentirosos. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Dios sabe de nosotros. Y Él nos dice que nos limpiemos
y que nos vistamos, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El versículo 9 dice: yo os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avaro o idólatra o maliciensia o borracho o ladrón, con el tal ni comáis. Hermanos, palabra del Señor nos habla, porque quiere que seamos mejores cristianos, cristianos verdaderos, cristianos sinceros. Así como usted está ahorita en su hogar, Dios sabe cómo está. Dios conoce con qué actitud usted está ahorita conectado. Con la actitud solo de ver qué va a pasar, o con sinceridad y de verdad. Dios lo sabe. Pero Dios nos habla que si estamos sucios nos limpiemos, porque es tiempo de limpiarnos. Es tiempo de ser sinceros y ser veraces. En el nombre de Jesús. Lo vamos a dejar hasta ahí. Dios mediante, seguimos con el versículo, con el capítulo 5. Pero Dios nos habla porque nos ama. Este pueblo estaba enriquecido en toda palabra y ciencia. Ellos habían sido confirmados. Habíamos leído el capítulo 1, versículos 5 y 7. No obstante, eran orgullosos, eran arrogantes, eran presumidos, eran inmorales. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios conoce nuestras vidas, Dios sabe. No le podemos mentir. Levanta tu mano ahí donde está. Le vamos a dar gracias, Señor, por esta palabra. Padre, gracias por hablarnos, Señor. Nos amas, Señor. Nos amas verdaderamente, Señor. Padre, a través de tu palabra nos vemos, Señor, ese espejo, Señor. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, a través de esta palabra, Señor. Padre, muchas gracias. Padre, hoy, Señor, oro por mi hermano, mi hermana que está, Señor, ahí en su casa, ahí en su cuarto, en su recámara. Tú sabes su vida, Señor. Qué vieja levadura contamina todo su cuerpo. Qué viejas cosas arrastra, Señor. Tú lo conoces. Padre, tú sabes, Señor. Tú conoces. Hoy, Padre, te confiesa, te dice que lo ayudes, que lo socorres y lo amparas. Padre, en el nombre de Jesús, sé propicio esta noche. Sé propicio. Que nos llamemos cristianos, pero cristianos verdaderos, cristianos firmes, cristianos sinceros, Señor. Señor, y no con la vieja levaduras que envanece, no con la vieja levadura, no con orgullo, no con altivez, Señor, sino con sinceridad y verdad. Gracias, Señor, por tu pueblo que estuvo unido esta noche. Señor, por el amigo que oyó esta palabra, Señor. Quizás está en este error, Señor. Quizás se ha metido, Señor, con la mujer de alguien más o con la esposa de alguien más. Sé propicio. Quizás se está arrepintiendo esta noche. Sé propicio, Señor, a los errores. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, muchas gracias esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito Dios.